destacadas, aunque en muchos casos polémicas, como Lombroso, Ferri, Garófalo, Gina Lombroso, la hija de Lombroso, al que conocemos todos, y donde vamos a hablar de conceptos como la desviación y la eugenesia, y lo que fue la influencia del positivismo en América Latina. Es decir, todo esto que compone a la unidad 3, hoy por lo menos vamos a empezar con la introducción a lo que es el positivismo criminológico. Hay varias aristas que tenemos que tratar primero de entender o por lo menos de, de- de definir como piso cuando hablamos de positivismo criminológico para entender o comprender realmente que el positivismo criminológico ha hecho tanta mella, ha hecho tanto surco, ha marcado tanto el camino del comienzo de la criminología en nuestro país, o por lo menos del estudio científico de la conducta criminal en nuestro país, que el positivismo criminológico podemos decir que es una corriente demasiado importante dentro de la criminología. Y recuerden en qué línea cronológica o temporal nos encontramos, o por lo menos venimos trayendo de lo que venimos hablando. El positivismo, recuerden los estudios de Bentham y Howard, ubicándolos, este, tomando como referencia la Revolución Francesa, principios del 1800, sí, la Revolución Francesa 1789, el Iluminismo, pasando por el principios del 1800. Esperen que ingresa Lola. Sí, la salud y continuamos. Recording stopped. Buenas, Lola, ¿cómo estás? ¿qué andamos? ¿Vos? Ahí, de Dios, ahí, mira, estaba haciendo tiempo para que ¿Para que ingresaras, llegara? para que llegaras. Igual hace 5 minutos me conecté. Caos, acá, ¿sabes cómo es el barrio? Caos, caos total. Cortado por todos lados, vaya a saber por qué, quién vendrá o quién no vendrá, qué pasará. Que tuve que dejar lejos, si no, no llegaba. Eh, eh, Retomo. Empezamos con un positivismo criminológico, ¿sí? Poneme como administradora, Ahí estoy. así puedo aceptar y grabo. Ahí estás. Recién comenzaba. Recording in progress. Ahora retomo lo último, así después puedes empalmar. Ahora sí. Primero, ahora que se está grabando, agradecer públicamente esos resúmenes que les hace Lola, que son maravillosos. Yo llegaba a tener una compañera así, en la facultad, era un sueño, era mucho pedir. Así que valoren esos apuntes que tienen, porque son totalmente fidedignos. Siguiendo la clase y por ahí repasando luego con eso, más todo lo que puedan profundizar del manual que les mandé en su momento, creo que vamos a estar muy, muy bien, van a estar sobrados directamente. Ahí sigue entrando gente. Bueno, largamos. Les venía contando, Lola, que esto es parte de la unidad 3, el positivismo criminológico. Vamos a ver autores como Lombroso, Ferri, Garófalo, Gina Lombroso. Vamos a hablar de la desviación y la eugenesia. Vamos a hablar, no todo hoy, claramente. Vamos a hablar en esta unidad
de la influencia que tuvo el positivismo en toda América Latina. Y vamos a ver ya en la unidad 4, que es el positivismo criminológico en la Argentina, cómo ingresa, cuándo ingresa y por dónde ingresa. ¿Sí? Por eso es muy importante, yo creo que es una bisagra esta unidad 3, donde, y acá empalmo con lo que les venía contando Loli, así que no te perdiste nada, que el positivismo criminológico realmente hoy aparece como una corriente importante en la criminología que se desarrolló, como les venía explicando recién antes de hacer el corte, partiendo de la base que lo último que dimos y ubicando a los dos autores de los que hablamos en las clases anteriores, a Bentham y Howard, entre lo que fue el 1750 y el 1820, donde en el medio pasamos una transición, un sacudón bastante importante en la Europa de aquel momento, como la Revolución Francesa, donde los estudios de Howard dejaron una impronta muy importante en el recorrido incluso de otras disciplinas, como por ejemplo la arquitectura, que tenían que ver con la manera en la que era esperado construir una prisión a los fines de cumplir con estos principios humanistas, y esto tenía que ver con lo que vimos la última clase, que era la humanización del derecho penal. El positivismo criminológico tiene algo que primero que nada tenemos que ubicarlo para seguir en la línea cronológica en finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Está? Estamos hablando de prácticamente todo el 1800, el que en algún momento traje a colación y les dije, piensen que lo que estamos viendo, a la par o de la mano paralelamente, llevaba a la construcción de nuestro Estado Nacional. Estamos hablando de esa época. Y ya en esa época, creo que de hecho lo hablamos, no recuerdo si fue con la otra comisión, con ustedes seguro que sí lo dije, que recuerden que en 1810, donde veíamos y leíamos en la Villiquen el Cabildo, la Escarapela, la Plaza y todas estas cuestiones, ¿cuál fue la primera prisión en la Argentina? Y la primera prisión en la Argentina está ubicada en el Cabildo. Estaba ubicada en el Cabildo, ¿sí? Con una construcción no pensada para ser una institución penitenciaria, ni siquiera pensado como institución penitenciaria, sino simplemente a los fines de encerrar a aquel que infringiera alguna de las normativas que iba dictando la autoridad de ese momento. Pero por sobre todas lo más importante es que esta corriente en la criminología, eh, en el estudio de la conducta criminal, tiene un enfoque, una mirada, una perspectiva que se aleja un poquitito. Y acá vamos a empezar a ver, por eso yo les digo que para mí es una bisagra, es algo que separa por completo lo que veníamos viendo de la criminología como ciencia, porque el positivismo se aleja de las teorías clásicas que se centraban más en el libre albedrío y en la elección racional del delincuente, es decir, que la persona decidía cometer, o no cometer el delito, sino realizar determinada conducta por su propia decisión y no porque estaba advertido por el mismo sentido de una descripción legislativa. Entonces, esta postura o esta corriente de estudio de la conducta criminal se enfoca en otro tipo de factores, que son los que varios autores, como los que les mencioné recién, tienden a tratar, y lo estoy diciendo en potencial,
tienden a tratar de explicar la razón de las conductas que llevan a alguien a cometer lo que la sociedad entiende o configura como delito, a través de sus gobernantes, a través de la política criminal o a través de la política criminológica de determinado tiempo y de determinado lugar. Los autores que siguen esta corriente encuentran los fundamentos de la realización de las conductas que infringen en factores biológicos, en factores psicológicos e incluso en factores sociales, ¿sí? Es decir, analizan la conducta criminal, pero ya no desde el punto de vista de la conducta desarrollada por la persona en el uso de su propia voluntad en desarrollar esa conducta, sino que esta corriente lo que pretende es buscar cuáles son esas causas que llevan a que una persona realice determinada conducta. ¿Me explico? Esas causas pueden estar centradas en factores que puedan ser biológicos, en factores que puedan ser psicológicos e incluso discutible, pero ya lo vamos a ver cuando lo veamos en la Argentina, en factores sociales, ¿sí? Cómo cuestiones sociales podían influir en el comportamiento delictivo. Y acá es donde yo propongo hacer una especie de adelanto, de tráiler de lo que vamos a ver en esta unidad, donde vamos, o por lo menos a vuelo de pájaro, vamos a mencionar a quiénes vamos a ver, porque es muy probable que esta unidad 3 la tengamos que dividir en dos, no sé si en tres, pero en dos clases por lo menos. Entonces quiero adelantarles lo que vamos a ver para aquellos que se animen a adelantar temática para la semana que viene. La primera figura que está asociada al positivismo criminológico, como les mencioné hoy, se llama igual que Beccaria, Cesare Lombroso. Lombroso fue uno de los pioneros del positivismo criminológico, asociado muchos de los estudios de Lombroso a cuestiones que tenían que ver con el delincuente nato, con los rasgos físicos que una persona tenía para poder determinar si podía llegar a cometer algún tipo de delito. Vuelvo a decirles o a mencionarles que siempre tengan en cuenta el momento en el cual este tipo de posturas se daban, porque en algunos casos, muchas veces, como pasa en como pasa en la historia universal, como ha pasado en la historia universal, y como pasa en la historia argentina, muchas de las teorías, muchas de las corrientes, siempre tratan de encajar al momento histórico en el cual se desarrollan. Y muchas veces el momento histórico en el cual se desarrollan modifican esa misma estructura teórica de cada una de esas corrientes, lo que lleva, en muchos casos, a que otros autores tomen y remocen, remixen o modifiquen esas corrientes. Ahora, aplicándolas para el bien, aplicándolas para el mal. Vamos al ejemplo de aplicándolas para el mal. Eh, Basta con que investiguen, con que googleen y les tiro tres palabras claves para que busquen en el Google o en la inteligencia artificial que ustedes quieran. Lombroso experimentos Segunda Guerra Mundial y van a ver cómo esta postura de la que estamos hablando, que es de mediados del siglo XVIII, y fines del siglo XIX, es o ha sido tomada por médicos, por biólogos, por otras disciplinas, para decir, bueno,
los estudios del Lombroso, en este caso, los analizamos para tal cuestión, y en la Segunda Guerra Mundial, realmente la desinterpretación, mal interpretación y mal uso de muchas conclusiones de la teoría lombrosiana ha hecho realmente estragos raciales. Ahora bien, y les decía, hay una cuestión con Lombroso que lo tenemos que entender o lo vamos a ver en el transcurso del avance de las clases, como, no les diría como un fundador del positivismo criminológico, pero sí por lo menos como uno de los pioneros, porque su teoría se basaba en la idea de que los criminales tenían características físicas y anatómicas que eran distintivas respecto del resto de la gente. ¿Sí? Partía de esa base, de estructuras y características biologicistas, es decir, características físicas, anatómicas, a las que el autor llamaba estigma físico o atavismo. Estos dos conceptos son importantes. Estigmas físicos o atavismos. Donde estudiando estos dos conceptos, estas dos características, y buscando comparativamente en las personas que Lombroso analizaba o estudiaba, establecía qué era lo que los diferenciaba de las personas no delincuentes. Es decir, Lombroso, y después lo vamos a ver con una profundidad mucho mayor, Lombroso creía que la delincuencia era una manifestación de la evolución humana hacia atrás, ¿sí? Es decir, en una involución. Creía que realmente el hombre, el delincuente o el criminal padecía una involución, era una raza inferior en comparación con el resto de la población. La teoría del delincuente nato, que fue propuesta por Lombroso, sostenía que algunas personas nacían incluso con una predisposición biológica a cometer delito debido a las características físicas y mentales, ¿sí? Recuerden esto lo que les acabo de decir, eh, porque cuando nos tengamos que meter en la unidad 4 y hablar de cómo el positivismo criminológico fue bajando por toda la América Latina hasta introducirse en la Argentina, estas ideas de Lombroso hicieron mucha mella, al punto tal que a principios de 1900 hubo un caso muy resonante, el de Santos Godino, alias el Petit Orejudo, para aquellos que hayan podido visitar la cárcel del fin del mundo, hasta un museo y un muñequito hermoso tiene. Muchos por ahí lo habrán visitado, lo aseguro, después les pasará fotos, unas fotos hermosas. ¿No tenés fotos? Se me colgó la compu. No, la del sur no la conozco. ¿Ah, no No la fui. conocés, la del sur? ¿La del fin No. del mundo? Tenemos que ir. Pues yo tampoco. Sí. Bueno, vamos. Olvídate. Recontra, vamos. Ahora cuando se reciban los chicos hacemos viaje egresados y vamos para allá. Estaría bueno. Estaría muy bueno. Eh, Así como en la teoría del criminal nato, si pueden realmente busquen o adelanten lecturas para el martes que viene, eh, realmente creer, o por lo menos entender
porque no tenía que ver con una cuestión de fe, una cuestión de creencia, sino que, como ciencia, Lombroso sostenía, de acuerdo a un estudio científico, que las personas nacían con esta predisposición biológica a cometer delitos, como les decía recién, por determinadas características. Eh, el tamaño de su nariz, el tamaño de la cabeza, el tamaño de las orejas, el tamaño de la pera, eh, incluso sus antecedentes raciales. Y estas El clasificaciones, color y el tipo de pelo también. el color del tipo de pelo, el color de piel, este, que después fue utilizado en la Alemania nazi para otros fines, para hacer ca- eh, catálogos raciales de personas menos evolucionadas, para no decirlo involucionadas, menos evolucionadas, y realmente hacer casi desaparecer toda una raza. Pero lo importante que tengan en cuenta por el momento de esto del delincuente nato, nos lleva a pensar por primera vez en que hay un factor, y esto es lo importante, que hay un factor externo, ya no querido, en cuanto me refiero a la intencionalidad, ¿sí? Hoy podemos hablar con una soltura y con un conocimiento un poco más acabado de dogmática penal, podríamos hablar de lo que es la culpa, de lo que es el dolo, las diferentes instancias del dolo, el dolo eventual, el error de tipo y mil cuestiones que tienen que ver con la explicación del desarrollo de una conducta, ¿sí? El, el dolo traducido en querer o no querer, ¿sí? Digamos, si yo tuviese que explicárselo a alguien que no tenga conocimiento jurídico, la discusión hoy actual en el derecho penal tiene que ver con si alguien puede desarrollar una conducta queriendo el resultado o no queriendo el resultado. En esa gama, si fuese una paleta de colores, tenemos el dolo directo, el dolo eventual, la culpa. Y esas son discusiones que hoy, 2024, llevan a los tribunales a discutir, por ejemplo, si un accidente de tránsito es que normalmente era tenido como un homicidio culposo, un hecho antijurídico y culpable sin querer, porque era desarrollado con culpa, no poder prever el resultado porque era un accidente. Hoy la discusión es en que incluso un accidente de tránsito, para aquellos que son de La Plata, y por ahí son un poquitito más generacionales conmigo, recordarán el caso Cabañas, en Diagonal 74 y 46, de hace un tiempito, donde empezamos a discutir esto de si había algo externo que modificaba esa conducta. Y empezamos a hablar de factores que ya no tenían que ver con la decisión que toma la persona, esto de la razón o el uso de la razón, o como dije al principio, el libre albedrío, es decir, la propia decisión de quiero hacer esto porque lo quiero hacer. Empezamos a hablar de que hay factores externos que modifican esa conducta. Eso es lo que plantea el positivismo criminológico. Y en sus orígenes, esto de la teoría del delincuente nato y establecer que había una predisposición biológica para cometer delitos debido a características físicas y mentales, nos lleva en el tiempo, ¿sí? En la cronología temporal de avance de los estudios científicos sobre la criminología, incluso a una teoría que también la vamos a explicar en profundidad
que es la teoría del criminal loco, ¿sí? Es donde empezamos a hablar de terminología que después es utilizada cuando referimos al lugar donde los encerraban, el loco al loquero, hoy institución o instituciones de salud mental, los famosos manicomios. Sigo recomendándoles las dos mismas películas que les recomendé en un principio. Con dos argumentos totalmente distintos, explican situaciones que invariablemente nos hacen recordar estas posturas y estas discusiones que tienen que ver con Minority Report, una película bastante, o sea, tres versiones tengo para recomendarles. Una muy vieja, la de, la de Russell, que es de hace por lo menos 25 años, y al revés. La de hace 25 años creo que es la de el que hace Misión Imposible, y la más reciente es la de Russell. Pero bueno, son tres versiones, si ustedes googlean Minority Report lo van a encontrar seguro, donde justamente se estudiaban ciertas características en ciertas personas y se podía determinar que iban a cometer un delito. Y con respecto a las características de aquellos que cometían esta clase de delitos y dónde se los alojaba o dónde se los encerraba, una película que engloba toda esta cuestión es Atrapados sin salida de Jack Nicholson, que es un peliculón. Y obviamente ahí además se podría llegar a ver o podríamos llegar a ver, y no sé si el control de lectura se los hago hacer ver con esa película porque para hacer mucho pochoclo. Viene esta teoría, como les decía, salimos del Lombroso para entrar en esta teoría del criminal loco, donde otro positivista criminológico de la época, Enrico Ferri, va de nuevo, Enrico Ferri, por los que vayan anotando, argumentaba que el comportamiento delictivo, es decir, la conducta criminal, estaba más relacionada con la locura eh, o una enfermedad mental, ¿sí? Es decir, acá ya no estamos hablando de características físicas y características mentales, sino de una cuestión relacionada con patologías. Y de ahí pasamos a un estado patológico, mental, pseudopsicológico, que tenía que ver con lo que se entendía en ese momento, con las pocas herramientas que se tenían en ese momento para determinar que una persona no era cuerda, es decir, que tenía un grado de locura, locura como enfermedad, ¿eh? No como característica de la persona, y la enfermedad mental como tal. Entonces, lo que Enrico Ferri aportaba, además autoconsiderado un positivista criminológico, también creía que la pena, y es el primero que introduce este concepto, que la pena debía ser proporcional al grado de locura o peligrosidad del delincuente. ¿Me siguen hasta acá? Les voy a contar un ejemplo. Hasta no hace mucho, les diría que lo tendría que buscar para decírselos con precisión, ¿eh? Pero me la voy a jugar. Si nuestro código de procedimiento es del 98 y derogó al código Joffre procedimental, me refiero, ¿eh? El código de procedimiento penal es del 98. Podría asegurarles que
A ver, yo empecé a ejercer por allá por el 2003. Calculo yo que en el 2010, 2011 o hasta el 2010 o el 2011, no hace mucho. Estamos hablando de hace 15 años aproximadamente. Para cierta clase de delitos había un artículo que exigía o le exigía a los fiscales, iba a decir a los jueces, eso pasaba con el Código Joffre, a los fiscales realizar, por ejemplo, para delitos mayores a 15 años, un examen mental obligatorio. Yo ahora no se hace más ese examen mental obligatorio, pero eso era una reminiscencia de entender que quizás cierta clase de delitos, en función de la pena, solo lo podían realizar o podrían haberlo realizado personas con alguna alteración mental. Es decir, esto no estaba visto o hecho para descartar su decisión volitiva o racional en la realización de la conducta, sino más bien para intentar comprender si la relación de la conducta desarrollada tenía que ver justamente con una problemática de tipo mental, sufrida por la persona o con una alteración de tipo mental, que no llegara a ser un estado de inconsciencia o una alteración tal que produjera una justificación de ese actuar desde el punto de vista del artículo 34 del Código Penal. ¿Sí? Es decir, no como una justificación, sino como una necesidad de explicar por qué esa persona realizaba esa conducta y dónde tenía que ser encerrado. Es decir, la pena entendida desde el punto de vista del encierro debía ser proporcional a la peligrosidad de la persona que desarrollaba la conducta. ¿Se entiende? Entonces, Ferri plantea justamente eso. Fíjense, por eso les decía el caso. Estamos hablando de que hasta hace 15 años existía ese examen mental obligatorio que determinaba, o por lo menos nos ayudaba a dar una guía para comprender, o por lo menos entender, que la pena debía ser proporcional al grado de peligrosidad del delincuente, al punto tal que las personas que determinaban que tenían una alteración no incapacitante o no morbosa de sus facultades, es decir, tenían una patología de índole psicológico-mental, pero eso no llegaba a anular su comprensión de la criminalidad del acto. Son palabras que incluso llevaron en alguna oportunidad o en alguna discusión a decir, este tipo está loco, pero comprendió la criminalidad del acto. Si a alguien le gusta investigar periodísticamente, mira cómo levanta la cara Lola, si a alguien le gusta hacer una investigación de índole periodística, podríamos llegar a mencionar el caso de Barreda, la discusión que hubo en el caso de Barreda, la discusión psicológica que hubo en el caso de Barreda, cómo fue tratado, cómo quiso hacerse pasar, o cómo se analizó la conducta criminal llevada a cabo y cómo en definitiva se termina dejando de lado, sin dejar de comprender que era un loco, o que estaba loco, o que estaba chiflado, o que de alguna manera no se podía explicar lo que había hecho y en la manera que había hecho. Incluso, y lo digo en tono de humor negro, matando a sus víctimas en el orden sucesorio, ¿sí? Obviamente no consciente, habiéndolo hecho, pero en el estudio de la realización de esa conducta, cualquiera, si hacemos un sondeo de 10 personas, 9 levantan la mano y me van a decir, estaba re loco. Sí, pero comprendía la criminalidad del acto. O por lo menos fue lo que determinaron los peritos que intervinieron en el procedimiento penal, que tenía que ver con ciertas conductas
volitivas desarrolladas a nivel consciente, como cargar el arma, volverla a cargar, de acuerdo al sistema este, este, de carga y tiro y disparo que tenía el arma, de que el tipo realmente no era un criminal nato, sino que era un criminal loco. Por eso lo traigo en esta teoría del criminal loco, donde estamos de acuerdo que quizás estamos de acuerdo no por lo que lo crea yo, sino por lo que decían los peritos que habían intervenido, que tenía el tipo una enfermedad mental, pero ese grado de locura o de enfermedad mental no impedían que pudiera comprender la criminalidad del acto, lo que llevó a que su pena, o por lo menos en el momento de la discusión, tenía que ser proporcional y el lugar de encierro con la peligrosidad que tenía como delincuente, ¿sí? Recuerden lo que les dije al principio, que el positivismo criminológico, al estudiar estas causas externas que influyen o llevan a una persona a cometer un delito, también hablaba o les adelantaba que había factores o hay autores que creen que hay factores sociales que influyen en el comportamiento delictivo. Y así tenemos, entre otras, la teoría del medio social. Se llama así, teoría del medio social, que a diferencia de Lombroso y de Ferri, acá tenemos a Garófalo con un nombre que me encanta. El nombre es Raffaele Garófalo, que enfocó toda su atención en lo que eran los factores sociales como principales impulsores de la delincuencia, ¿sí? Sostenía este autor, y después vamos a ver cómo muchos autores agarran parte de la teoría del medio social para explicar el comportamiento social. Esto lo vemos en subjetividad y contexto de encierro, cómo el medio social en el que una persona se desarrolla termina realizando la conducta criminal, entendida como normal, por la persona que en definitiva la termina desarrollando. ¿Sí? Esta teoría del medio social sostenía que la persona que desarrollaba la conducta criminal o la conducta no esperada era una persona que no se adaptaba adecuadamente al entorno social o por lo menos no se adecuaba a determinado entorno social y era motivado por otra parte de la sociedad a desarrollar determinada conducta que justamente era criminal. Es decir, el problema estaba visto en cómo influía la sociedad en la realización de esa conducta, no tanto en la decisión volitiva o racional de la persona que la desarrollaba. Esto lleva de la mano o nos hace pasar a posturas un poco más centradas en dos cuestiones importantísimas que tienen que ver con esta estructura del positivismo criminológico, que tiene que ver con lo biológico, por un lado, y lo psicológico, por lo otro. Porque recuerden cómo nace, o por lo menos quien fue uno de los pioneros del positivismo, Lombroso, que hablaba de estos dos factores, el biológico y el psicológico, de las características de las personas para considerar al delincuente nato. El positivismo, avanzando con esta corriente, se divide en el positivismo biológico y en el positivismo psicológico. En general, el positivismo criminológico, dentro de lo que podríamos considerar la gran mayoría de los autores que vamos a ir mencionando en toda esta unidad, el positivismo criminológico se caracteriza por
darle un papel muy importante a factores biológicos, ya sea, aunque en ese momento no se hablaba, y hoy sí lo podemos comprender de esa manera, en cuestiones como la genética, en las predisposiciones hereditarias, ¿sí? Y esto desde el punto de vista biológico. Ahora, el positivismo psicológico, además de esos aspectos biológicos que claramente influían por genética y predisposición hereditaria, influían en la conducta de la persona, el positivismo psicológico toma lo que decía el positivismo biológico, donde además le agregan algunos positivistas criminológicos factores psicológicos, es decir, traumas infantiles, trastornos mentales, patologías de índole psicológicas, como circunstancias que influían en o motivaban, o llevaban, o dirigían las acciones para desarrollar una conducta no esperada o una conducta criminal. ¿Sí? Ahora, no hay que perder de vista que toda esta estructura hizo que el positivismo criminológico influyera en la política criminal, porque a través de todos estos estudios se argumentó, o por lo menos se utilizaba para fundar, que la pena debía basarse en la rehabilitación y en el tratamiento de los delincuentes en lugar del castigo retributivo, ¿sí? Es decir, lo que se trataba de hacer era curar a la persona que desarrollaba una conducta. Y de ahí empezamos a traer el concepto de rehabilitación y tratamiento. ¿Está? Hago los parates para aquellos que veo que están escribiendo. Ahora, ninguno se anima a hacerle la crítica, la hago yo, no yo, tomado de otros autores, que han criticado muy fuerte al positivismo, donde sostenían, y vamos a ver después cuáles son los autores que sostenían esto, que a pesar de la influencia que ha tenido el positivismo criminológico, digamos, centraba, la crítica del positivismo criminológico se centraba básicamente en establecer que tenía un enfoque determinista, ¿sí? En una falta de consideración de factores sociales y económicos mucho más amplios en la explicación de la delincuencia, ¿sí? Y yo me animaría a decirles, por fuera de esta crítica, que estos factores que influían realmente y se lo confundía con una cuestión social en la influencia de la conducta criminal, piensen hoy en las cuestiones políticas, en las cuestiones económicas, en las cuestiones familiares, ni hablar que en el género estamos hablando de una influencia social en la determinación de la conducta, pero en la especie estamos hablando de distintos factores de la sociedad que influían en la conducta. Esos distintos factores son factores sociológicos y esto lo van a ver cuando veamos subjetividad y contexto de encierro, cómo determinados factores sociológicos, y esto recuerden lo que vimos al principio, que la criminología no es autónoma y toma de otras disciplinas sus herramientas y sus objetos de estudio. Esto es tomado de la sociología, que estudia los comportamientos sociales en general. Entonces, claramente, una de las críticas en el determinismo era
que no consideraba el positivismo criminológico otros factores sociales, otras cuestiones, por ejemplo, de índoles económicas, que podían llegar a explicar por qué alguien desarrollaba la conducta que desarrollaba. Es importante tener en cuenta en esta primera parte, por lo menos, que el positivismo criminológico sentó por lo menos las bases para empezar a entender, fíjense que estamos hablando de cuestiones psicológicas, cuestiones biológicas, cuestiones sociales, de disciplinas como la medicina, como la psicología, como la sociología. Es decir, esto es lo importante, en que el positivismo criminológico empieza a sentar las bases para lo que es el enfoque más científico del estudio de la delincuencia. Es decir, no es la única perspectiva en la criminología, vamos a ver un montón de otras corrientes, un montón de otras teorías, pero desde esta oportunidad, insisto, con que vean desde la época en la que este estudio arranca, surgen muchas teorías criminológicas que las van complementando y la van criticando, pero a su vez remozan y modifican estas ideas iniciales del positivismo criminológico. ¿Sí? ¿Se entendió el concepto general de lo que vamos a ver en esta unidad? Si no hay dudas, yo por lo menos empezaría un poco a meterme. Vamos a dejar para la clase que viene hablar pura y exclusivamente de alguien que me interesa bastante que sepan. Es más, vamos a hablar la clase que viene, vamos a arrancar hablando de Cesare Lombroso, ahora vamos a hacer una pequeña biografía de los tres principales autores. Vamos a hablar de Lombroso la clase que viene. Busquen si pueden, si yo lo tengo, se los voy a compartir, Loli, si vos lo encontrás en tu compu, hay un capítulo del libro de Sociología General de Fusito. ¿El de Fusito? Sí, hay un capítulo que habla de Lombroso en particular y lo explica de una manera como no he leído, mira que he leído cosas del vino para allá, que tengo uno. He leído cosas sobre Lombroso, pero el positivismo criminológico explicado por Fusito en ese libro, en No me Sociología fijo. General, es de lo mejorcito. Yo sé que en algún lado lo tengo, lo voy a compartir en el WhatsApp, o por lo menos también en la carpeta de material. Eh, la clase que viene vemos pura y exclusivamente Lombroso. Hoy vamos a hacer un pequeñito adelanto de que los tres principales exponentes que influyeron como figuras en el campo de la criminología, Lombroso, Ferri y Garófalo, se dio en una época, para que anoten, en la vía cronológica que venimos. Fíjense que alguien, de hecho ya les adelanto que está pautado, te adelanto a vos también, Lola, esto ha hablado el jueves pasado, antes del feriado. Vamos seguramente en el transcurso de 15 días, un poco más, principios de noviembre, vamos a hacer las tres comisiones, una visita, nos vamos a juntar presencialmente los que puedan viajar y los que puedan venir y los que puedan estar laboralmente, obvio, en una visita masiva a la institución de ustedes. Nos vamos a juntar en la jefatura, haciendo una visita al museo, donde se habla del Lombroso. Y fíjense que al Lombroso también se lo menciona mucho en la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos los estudios del Lombroso, y nadie se percata en analizar cuál es y o fue su estructura temporal de vida. Lombroso nace en 1835 y muere en 1909.
¿sí? Sus ideas son tomadas en la en la Segunda Guerra Mundial. Y no solamente en la Segunda, en la Primera también, pero básicamente en la Segunda. Se retoma la idea biologicista o de las características del delincuente nato porque era funcional a ciertas posturas que tenían en ese momento los científicos médicos y los biólogos. De hecho, hubo un médico que se terminó escapando, que terminó recluido en Brasil. Dicen, no se tendría que ver una crónica periodística del tema, pero si no sé si les suena Joseph Mengele y las cosas que hacía en los campos de concentración, justamente aplicando, hacia locuras, obviamente, ¿no? Pero sobre la base justificada de creer que lo que estaba haciendo era limpiando la sociedad de delincuentes natos, retomando estas posturas de principios de siglo. Y digo de principios de siglo por esto que les digo. Fíjense, Cesare Lombroso, en la estructura temporal de su vida, nace en 1835 y muere en 1909. Ferri, Enrico Ferri, nace en 1856 y muere en la crisis de 1929. Y Rafael Garófalo nace en 1851 y muere en 1934. Prácticamente, a pesar de Lombroso ser anterior tanto a Ferri como a Garófalo, y ellos ser más contemporáneos entre los dos, que de hecho toman gran parte de lo que planteaba Lombroso, tengan en cuenta, en principio, la nacionalidad, tengan en cuenta de dónde nace la corriente y tengan en cuenta también la profesión de estas tres personas. Lombroso era un médico, además de ser un criminólogo, era un médico italiano. Si ustedes analizan su biografía, además de hablar de esta teoría del hombre criminal nato o la teoría del atavismo, como les hablaba hoy, o del estigma, Lombroso argumentaba centralmente, digamos, este es el resumen de su idea, como para después ya la clase que viene avanzar mucho más en lo que fue el estudio de la conducta criminal. Argumentaba que las personas delincuentes eran en gran medida, esto anótenlo, eran en gran medida biológicamente distintas a las personas no criminales. Es decir, simplemente hacía dos grupos, ni siquiera se juntaban, eran dos grupos de columnas. Por un lado, aquellos que eran criminales y por el otro, los que no eran criminales. ¿Cuál era el factor de distribución? Justamente la medida biológica que distinguía quiénes entraban en una columna y quiénes entraban en la otra columna, donde esa medida biológica era determinada por el estigma del atavismo como un rasgo criminal y podían ser identificados esos rasgos criminales a través de características físicas, y les tiro otra ciencia, antropológicas, es decir, características físicas, características antropológicas. ¿Qué ciencia tenemos acá? La antropología.
Y entre esas cuestiones, por ejemplo, las características más estudiadas por Lombroso tenía que ver con la parte de la cabeza y la parte de la cara. De hecho, van a ver, les spoileo, van a ver en el museo, en, un- en una, en una vitrina o en un mural donde se habla de Lombroso, donde había realmente, así como ahora se le saca la fotito a la gente por la altura de frente y perfil, y, y cuando se hace acá en la OTIP, en la identificación de la persona que va a prestar declaración a los términos del artículo 308, donde se le hace toda una ficha, donde se determina su altura, su frente y perfil, si tiene señas, tatuajes, alguna característica física en particular, dónde se le toman las huellas. Todos esos informes o todas esas características, desde el punto de vista biologicista, como lo que hacía Lombroso, y en el análisis de las características físicas y antropológicas, se basaba en las medidas, en la circunferencia de la cabeza, en la forma de la cara y todo lo que tenía que ver con este sector del cuerpo, porque Lombroso creía que ciertas características, como por ejemplo, también dentro de lo que era la cara, ¿no? La mandíbula prominente, eh, tamaño de las orejas, estaba todo esto relacionado con la predisposición a un comportamiento delictivo. Me salgo de la vaina porque busquen eso del petiso orejudo. ¿En qué fecha fue? Porque no la tengo presente. Si alguno rápido pone, busca caso Santos Godino y me tira la fecha, se lleva un plus. Porque yo no tengo posibilidad de buscarlo desde la computadora. Y sigo. El que lo encuentra, 17 de enero de 1972. No, mm, 19, no. no, no porque yo Mil nací ochocientos acá. noventa y seis. 1912 me tira. Ah, Estamos en 10 años de diferencia. para. Se me cuelga la compu. Nace el 31 de octubre de 1896. 1896 nace. Y Y 1944 muere, muere en ¿puede el ser? 44. Fíjense la época. Fíjense la época, que es los dos datos, el de Lola y el de Valeria. Fíjense la época. 1896 y 1940 me dijiste, ¿no? 44, 44. 44. Mira, 1944. Fíjense la estructura temporal. Es prácticamente en donde se desarrollaban estas teorías. No por algo, Santos Godino es más conocido por sus características físicas que por su nombre, el petillo orejudo. ¿Sí? Ahora bien, a pesar de que esto no tiene discusión, de que su trabajo fue controvertido y de que ha sido muy criticado, nosotros vamos a tomar que Lombroso contribuyó significativamente al desarrollo, por lo menos incipiente, temprano. Eh, por eso les decía hoy, no como fundador porque de hecho esto el doctor Fusito también lo explica, no como fundador del positivismo criminológico, sino como uno de los pioneros en dar herramientas dentro de esta corriente para la realización por otros autores de posturas que fueron tomando
en la crítica y en las cosas que por ahí podían tomar como correctas, podemos concluir en que Lombroso contribuyó a el avance científico de la criminología, pero por sobre todas las cosas, en algo que al día de hoy se sigue haciendo y tiene que ver con la comprensión, y con esto vamos a cortar, y se los voy a preguntar, tiene que ver con la comprensión que debe haber traída desde esa época, desde principios de 1900, en la relación entre la biología y la delincuencia. ¿Sí? ¿Cómo factores externos pueden determinar cuestiones que tienen que ver con la realización de determinadas conductas? Y ahora sí les pregunto, ¿no les suena el TDC? ¿No les suena el DTC, el Departamento Técnico Criminológico o el Informe Técnico Criminológico? Las variables, ya lo hemos hablado, pero las variables a analizar respecto de poder entender u opinar sobre la modificación, rehabilitación o tratamiento de una conducta para poder definir a determinado periodo de cumplimiento de pena o de progresividad si la persona goza de viabilidad o inviabilidad para obtener un beneficio. Fíjense los factores sociales, los factores médicos, psicológicos y biológicos que hay en un informe técnico criminológico. ¿Sí? Y eso tiene una explicación, del Lombroso para acá. Son posturas que hoy todavía están centradas o están encarnizadas en el estudio de la conducta humana, y ni hablar en el estudio de la conducta de las personas que desarrollan conductas criminales. Hasta acá llegamos y después nos metemos la semana que viene con Lombroso Morín. Delincuente de la Policía Federal. Epa, ese dato no lo tenía Federico, ¿eh? Muy piola. Muy bien. Terminen de poner el presente. Perfecto. Pasarlo al grupo, Federico, por favor. Así no me queda en el chat de acá y todos lo pueden tomar. Yo voy a ver si les puedo, al grupo de WhatsApp me refiero, Federico. Yo ahora voy a ver si les puedo pasar el libro de Fusito, que lo tengo en algún lugar seguro. O sea, seguro lo tengo. Pero ahora cuando me desconecte con ustedes y pase la parte de la compu, ya se los comparto al grupo. Nada más. Ya están todos con los presentes. Perfecto, perfecto, perfecto. Y Se sí, había olvidado todo de dar presente. Contra ahí muy dormido. se olvidaron todos los presentes. Ya está. Bueno, ahora sí. Y siguen. Y Ivana Española está acá conmigo. Dale. Gente, que anden muy bien. Chao, profe, gracias. Nos Nada más. estamos viendo. Chao, profe. Hola. Hasta la próxima clase. Chao, Loli, nos vemos.